Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Sé que estos han sido tiempos difíciles. A través de esta pandemia hemos aprendido tanto. Primero, a depender de Dios. Tal vez nuestra provisión venía de nuestros talentos, de nuestra profesión, de estar siendo miembros de una entidad gubernamental o privada, pero hoy hemos entendido que la provisión, la vida, el aliento de vida viene del Señor, la protección para nuestros seres queridos y para también todos nuestros discípulos. Recordaba el Salmo 101 que habla cuando el salmista decía que cantáramos al Señor juicio y misericordia. Y es algo que se está viendo alrededor de toda la tierra. Por un lado el juicio, pero por el otro lado la misericordia. Por eso quiero darles gracias porque ustedes han estado en la brecha, en la intercesión, en la comunión con el Señor, pero también ahí a nivel de ese grupo familiar donde se han levantado hombres con esa unción sacerdotal, pero también con esas mujeres que saben que dependen absolutamente de la palabra y que no miran las circunstancias, sino que su mirada está puesta en Jesús. Hoy quiero compartir una profecía que el Señor dio a Colombia y dice así: el Espíritu del Señor dice, oíd porque es un nuevo tiempo, una fuerza que viene de lo alto, porque les estoy dando una investidura, no solamente sacerdotal, sino de gobierno. Tendrán entendimiento, discernimiento, verán las necesidades de mi pueblo y podrán dar soluciones prontas. Porque aquí el Señor trae una mayor autoridad a esta iglesia. La pondré como señal de mi prosperidad, de aquellos que confían en mí, por cuanto ella, la Misión Carismática Internacional, se puso en la brecha, en la intercesión, porque clamó, pidió misericordia, porque lloró, así como Jacob cuando luchó con el ángel. Y oíd, oíd desde los cielos, porque iba a venir violencia, espada, muerte, pobreza a Colombia. Pero esta iglesia halló gracia como en la antigüedad. Y escuché, dice el Señor, y cambié la maldición en bendición, porque se dejaron guiar por mi espíritu para hacer la plegaria correcta, porque estuvieron frente a la cruz, porque tuvieron la revelación de mi sangre, y a través de la sangre de mi Hijo Jesucristo traje protección a sus hogares, a su descendencia, a la iglesia, a sus discípulos, a sus bienes y por supuesto a su tierra. Este es un nuevo tiempo, porque esta iglesia va a crecer, se va a multiplicar y van a llevar mi palabra a cada hogar. Porque la promesa que di hace mucho tiempo a sus pastores, haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Ese decreto viene del cielo para esta iglesia. Y por eso pondré capitanes de 50, de 100, de 200, de 500 y de 1000 y se multiplicarán. Porque hallarán gracia entre el pueblo y muchos se harán cristianos y muchos querrán venir a sus reuniones presenciales y virtuales, y van a ser ustedes ejemplo para ellos, y querrán ellos vivir como los cristianos. Y luego vendrán esa conversión genuina a miles de estos oyentes, de estas personas. Pero también les voy a dar una nueva estrategia en la guerra espiritual, porque tendrán entendimiento como el que le he dado a su pastor, y van a poder atar los principados territoriales de cada ciudad, de cada municipio, para que venga la redención a toda la nación de Colombia. Y los entrenaré en esa guerra espiritual y lo entenderán. Abriré sus mentes, aplicarán estos principios y lo verán en todas las áreas de su vida. Se levantarán como Déboras, se levantarán muchos príncipes que tomarán la espada de mi espíritu y podrán decretar sobre pueblos, sobre principados, sobre todo lo que quieran conquistar, y los llevaré a eso. Este es un nuevo tiempo, donde pondré puentes de entendimiento con líderes muy importantes de la nación, a nivel político, empresarial y también de los medios, porque lo verán ahora con otros ojos y lo respetarán. Verán el brillo, verán la sabiduría y dirán,
son los benditos del Señor, son los ungidos de Él. Es la presencia del Altísimo sobre ellos y habrá una gracia para que puedan seguir conquistando en toda la nación. El botín será quitado al tirano, porque yo me levantaré a través de ustedes en la ciudad de Bogotá y van a herir de muerte esas ideologías que entraron en la mente de muchos de nuestros jóvenes cuando fueron a la universidad, cuando entraron en medio de estos partidos y movimientos, ideologías que contaminaron totalmente sus vidas y sus comportamientos en todo orden, familiar, empresarial, pero con la revelación de la sangre de mi Hijo, con solo un clavo del cuerpo del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, con solo una gota que venga del corazón de Jesús, podrán aplicarla sobre las mentes de los columnistas que hay en la nación muy importantes, los dueños de periódicos, de empresarios, de líderes políticos, y ustedes verán que ellos tendrán liberación. Y habrá sensatez y habrá un equilibrio en sus posturas ante muchos aspectos de la vida nacional. Todo está en mi sangre, dice el Señor, pero esta autoridad la he dado a la iglesia. Solo es que se levanten y decreten. Sí, el botín será quitado al tirano. ¿Pensaban que solo era Bogotá? No, es la nación, es Colombia, porque la habían visto como el gran botín que tenían que conquistar, pero se ha decretado en los cielos que no será así. Y Él ha usado esta iglesia y a través de esa sangre bendita de mi Hijo y de los clavos del cuerpo del Señor Jesús, habrá liberación en todos los departamentos, en todas las ciudades, en todos los municipios, desde el más pequeño hasta el más grande. Y esa sombra de impiedad, de dureza, de incredulidad, esa sombra que vino sobre muchos líderes de esta nación, se irá y nacerá el sol de justicia y nacerá una nueva nación para mí. Y se enternecerán y se convertirán. Y ustedes verán el más grande avivamiento que jamás se haya registrado en la historia cristiana de Colombia. Y Colombia será puesta en honra, de ejemplo ante las naciones de la tierra. Y aquí nacerán campos de entrenamiento para traer muchos líderes de los diferentes países de Sudamérica y serán entrenados para que ellos puedan sentir el apoyo, la fuerza que ustedes tienen. Y luego ellos irán a sus respectivas ciudades y naciones y también yo les daré grandes victorias, abundancia y los tesoros de mi casa se llenarán de provisión, porque oyeron el clamor del niño, el clamor del que no había nacido, porque defendieron la vida del que estaba en el vientre, porque se pusieron en la brecha para proteger a la viuda, al huérfano, al que no tenía. Por eso los bendeciré y abriré los tesoros que hay reservados para mis siervos, para aquellos que escuchan y me obedecen y no tienen temor. Yo traeré convicción al liderazgo que está debajo de ustedes, porque algunos lo han hecho por obediencia, pero no convencidos, pero les traeré también revelación. Por eso, este es un nuevo tiempo. Es como una nueva página de la historia de Colombia que se empieza a escribir. Y Colombia, dice el Señor, yo borro tus pecados, yo quito argumentos, yo me olvido de tus maldades. Como está lejos el oriente del occidente, me olvidaré de tus rebeliones. Eres una nueva virgen que se levanta como esa nación donde brillará el sol de justicia. Por eso, Colombia, levántate, resplandece porque la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Levántate con tus ejércitos de intercesión. Levántate a proclamar las verdades del Altísimo porque te voy a honrar. Hoy pongo un vestido de autoridad sobre ti. Gobernarás sobre muchas naciones. Es un nuevo tiempo para ti. Cantarán una nueva canción como en los tiempos pasados. Echó a la mar al jinete y al caballo. Y dirán grandes cosas ha hecho el Señor. Y nos postraremos y adoraremos al que vive para siempre. Porque extendió su misericordia para los hijos de Abraham. Porque había un Amán que se quería levantar contra ustedes. Quería destruir esa descendencia de Abraham. Pero yo oí, y ahora el decreto es que se multiplicarán, que serán como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que estarán en diferentes lugares de dignidad, que serán sal, que van a perseverar la pureza del evangelio. Es un nuevo tiempo donde la luz resplandecerá en vuestros corazones. Por eso levantemos nuestros brazos y digamos, Señor,
Trae tu revelación como la has dado a nuestro pastor. Trae la unción profética para decretar sobre nuestros discípulos, sobre sus casas, sobre lo que ellos hacen, sobre sus negocios. Levantemos nuestros brazos y adoremos al Señor y digamos, gracias Señor porque cambiaste la maldición en bendición. Gracias Señor porque nos has dado coraje y valentía para ir a la guerra con tu sangre, porque derribaremos a los principados que tenían atado a nuestro pueblo. Gracias Señor por esta revelación. Gracias por la cruz. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por este Pentecostés. Hoy debemos levantarnos como en la antigüedad, como Barak y Débora. Vamos a la conquista, vamos a despertarnos. Abre nuestros oídos, Señor, abre nuestra boca. Danos firmeza en el corazón, danos claridad de pensamiento, que motivemos, que levantemos murallas de protección y que todos los pastores de Colombia, los discípulos, los líderes de la Misión Carismática Internacional, todos aquellos que han entendido el principio del gobierno de los 12, estén bajo la misma unción, que haya esa firmeza, que tengan esa determinación para proteger el Evangelio en todo el territorio colombiano. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Amén. Y esta es la profecía que el Señor está ratificando a todos los miembros de la MCI y de los que hacen la Visión G12 en esta preparación caminando hacia el Pentecostés. Muchas gracias. Bueno, quiero dar las gracias a mi amada esposa por esa tremenda palabra profética, y es importante que todos la podamos atesorar en nuestros corazones porque está dando una dirección para que nosotros como el pueblo de Dios nos enfoquemos y nos esforcemos en lo que Dios nos está confiando. Hay un texto que está en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 14, y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Diga conmigo, Señor Jesús, habla a mi vida, ministra mi corazón, que hoy podamos entender la dirección tuya para que nos podamos enfocar y que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hoy me gustaría tratar sobre el tema visión y reproducción. Es tremendo que el mismo Señor da una ilustración que está en el libro de Mateo, en el capítulo 1, desde el verso 1 en adelante. Y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ahí quiero hacer una pausa. Esa fiesta de bodas fue a su hijo. En esta ocasión está presentando una alegoría entre lo que es el Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Y en esta fiesta el mismo Señor abre las puertas y para que todos puedan asistir a esta fiesta. Y añade, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Es tremendo que el mismo Señor extiende su generosidad a sus hijos y invita a las personas que participen de esta gran celebración, pero las personas le dan prioridad a las cosas de ellos y no a las de nuestro Rey
de Reyes, que es nuestro Dios, y también nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Redentor. Vean el Señor cómo nos da oportunidades a nosotros como sus hijos, pero muchos no saben aprovechar ni el llamado ni las oportunidades que el Señor nos está dando. Y a través del apóstol Pablo en su carta a los Efesios dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto está en Efesios capítulo 5, versos 13 y 14. Note lo que dice el apóstol: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es hora de que aquellos que están en ese letargo, ¿cuál es el letargo? La preocupación, las deudas, las finanzas, el futuro, etcétera. Cuando en este momento lo prioritario tiene que ser nuestra relación con Dios. Y cuando Dios permite que vengan obstáculos, es para que las personas entiendan que quien tiene control sobre todas las cosas es el mismo Dios. Y esta es una época no de pelear con Dios, sino de volver nuestro rostro a Él y reconciliarnos con Él para que podamos seguir avanzando. Ahora, el mismo Señor, cuando escogió a sus discípulos, los llevó prácticamente a que se reprodujeran, para que nosotros podamos conformar todo lo que es la iglesia. Y recuerde, la iglesia se convierte en la novia del Cordero de Dios. Y ahí es cuando el mismo Señor va a celebrar unas bodas, pero estas bodas se van a llevar a cabo es en el reino celestial. Ahora, ¿quiénes pueden participar? Los que son diligentes. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y vosotros sois pámpanos o racimos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo quitará. Todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que dé más fruto. Note que el mismo Señor habla de Él como la vid. Y nosotros nos relaciona como pámpanos, que somos parte de la naturaleza del mismo Señor. Somos uno con Él. Pero cuando la persona dice: yo tengo comunión con Jesús, pero no está teniendo ningún fruto, llega el momento en que esta persona se va a secar. Dice: si no hay fruto, se seca, estorba en la vid. Pero al que da fruto, límpienlo para que dé más fruto. O sea, Dios no quiere gente que sea indiferente, que sea perezosa, que sea apática a hacer la obra de Dios. Dios quiere gente que cuando lo conoce a Él, se interesa por engrandecer la obra de Dios. Vean cuántas personas, empresarios, gente de alta posición con cargos muy elevados, quedaron en esta época completamente paralizados. ¿Por qué? Si el Señor mueve un dedo, el mundo se paraliza. Y muchos no entienden que nosotros, los siervos de Él, tenemos una gran responsabilidad. Y esta gran responsabilidad es ayudar que aquellos que tienen esa venda en los ojos les sea removida, les sea quitada, y que ellos puedan en verdad tener un nuevo nacimiento y conocer a Jesús para que disfruten de las bendiciones de Él. Y este tiempo de pandemia yo creo que es una oportunidad para llevar ese mensaje de esperanza a muchos. Ahora, cuando uno entiende que debe dar fruto, debe esforzarse a trabajar, pero hacer un trabajo en equipo. Y el mismo Señor fue el que empezó a escoger su equipo. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Esto está en Lucas, en el capítulo 6, el verso 13. El mismo Señor escogió 12. Y recordemos que estos 12 que Jesús escogió no eran los más brillantes, los más elocuentes. Era gente muy sencilla. Uno era cobrador de impuestos, otros eran pecadores, otros estaban en otras labores. Pero el Señor los llamó para
formar este equipo y al Señor no le importaba el conocimiento que tuvieran, los títulos que tuvieran, lo que le importaba al Señor era los corazones moldeables de ellos. Razón por la cual el mismo Señor se entregó a formarlos a ellos para que luego lo pudieran representar correctamente para que fuese el equipo de confianza de Él. Ahora, cuando se trabaja en equipo, el esfuerzo es compartido. Se garantiza continuidad a la obra, el trabajo no se detiene, la motivación persevera, pues unos a otros se animan y la multiplicación viene a ser mucho más rápida. Se valoran también los dones, los talentos de cada persona. Y para poder hacer este trabajo en equipo, ¿qué se requiere? Que entendamos que somos piedras en el edificio de Dios. El apóstol Pablo dijo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto está en 1 Corintios capítulo 3, versos 10 y 15. El apóstol Pablo toma el ejemplo del que edifica un edificio. Y como lo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Jesús es el fundamento de fundamentos. O sea, Él es la piedra angular que sostiene todo el peso del edificio. Y algunos han edificado este edificio, podríamos decir que con oro, plata, piedras preciosas, etcétera, que tiene que ver con el carácter, que hay buena disposición, que hay una actitud correcta, que hay un fundamento sólido en ellos, que no hay intereses personales mezclados en este asunto, pero otros edifican de otra manera, que lo que ponen dentro es paja, heno, hojarasca, o sea, que son simples, que no le dan el valor a la obra en la vida cristiana y son hasta mentirosos, engañan, despreocupados, perezosos y no le dan la importancia a la obra de Dios. Y dice, en el último día, todo el trabajo que ellos hicieron para el Señor quedará expuesta ante los ojos de todos. Por eso es importante que desde ahora entendamos que nosotros como el cuerpo de Cristo tenemos una gran responsabilidad y la mejor manera de poder engrandecer la obra de Dios es a través del discipulado. Y hay líderes de líderes que se enfocan en sus discípulos, los orientan, los guían, les aconsejan, les instruyen, les enseñan. Entonces invierten mucho tiempo en ellos, pero la mejor manera de hacerlo es en lo que nosotros hemos establecido como el gobierno de 12 y el entrenamiento que se están dando en los diferentes niveles y que las personas han tenido que venir desarrollándolos paulatinamente para poder ver la obra de Dios manifestada. Por eso es importante que ustedes entiendan que este es el mejor momento para poder reclutar personas, para empoderarlas para el discipulado. No se queden lamentándose, ahora no podemos hacer lo de antes, yo quiero estar en los deportes, yo quiero estar en estas actividades, yo quiero estar corriendo por aquí, por allá. No, en este momento prepárese cómo va usted a discipular a aquellas personas que el Señor
le ha confiado o le va a confiar. Por eso es importante nuestra diligencia, porque no estamos trabajando en la obra de determinado pastor o determinado ministerio, estamos trabajando en la obra del Rey de Reyes. Todo lo que estamos haciendo es para engrandecer no nuestro yo, porque nosotros morimos, la obra queda, es para engrandecer la obra de Dios, pero se requiere diligencia de cada uno de nosotros. Uno de los principios que nosotros establecimos dentro de la visión es hacer de cada miembro un líder. En el libro de Hechos enseña que y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto está en el capítulo 6, en el verso 7 del libro de Hechos. Note que dice el número de los discípulos se multiplicaba. Hay etapas en la vida cristiana donde uno empieza sumando, sigue sumando hasta que ya no se puede sumar, sino que hay que multiplicar. Por ejemplo, la primera iglesia que yo pastoreé fueron de 120 personas y ganar las personas no era fácil. Pero después de esto, los cielos se abrieron y ya podía ver conversiones multitudinarias. Entonces uno empezaba a ver que lo que dice la Escritura es verdad, que el número de los discípulos se multiplica en gran manera. Y yo quiero animarlos a todos ustedes a que se esfuercen para poder engrandecer el reino de Dios. Este es un tiempo de gracia que Dios nos ha dado, pero debemos poner de nuestra parte para que la obra del Evangelio crezca y se reproduzca en las naciones de la tierra. Ahora, al conformar un equipo, considere siempre que la clave del éxito radica en que cada persona que nos rodea se convierta en un líder, con capacidad de orientar a otros. Jesús escogió 12 personas en las que vio un gran potencial de liderazgo. Como lo enseña la palabra, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. Note que el Señor fue escogiendo cuidadosamente quiénes serían aquellos discípulos que luego se convertirían en los apóstoles. El mismo Señor, como Él ve tan claro el futuro como el presente, tuvo que ganarlos en una noche para no equivocarse. Ahora, ¿se imagina a nosotros? Al Señor le tomó una noche, a nosotros nos puede tomar un poco más de tiempo para ganarlos. Ahora, yo este principio no lo tenía de trabajar con 12 personas. Esto fue algo que el mismo Señor me reveló y esta revelación vino más o menos después de 7 años de haber empezado la misión carismática internacional, porque yo estaba anhelando que Dios me diera una revelación. Incluso había viajado a Corea para conocer la manera como el doctor Cho trabajaba en las células, cómo se expandía y todo, pero no estaba satisfecho con el trabajo que estaba haciendo. Y yo me fui en oración y le dije, Señor, muéstrame cómo hago para trabajar en células. Aunque le había puesto todo el corazón, la iglesia tendría unos 3.500 miembros para aquel entonces. Y yo le dije, Señor, muéstrame. Y ahí me vino la revelación tremenda. Y el Señor me hizo una pregunta. ¿Cuántas personas discipuló Jesús? Mi mente empezó a pasar por los momentos en que el Señor tenía contactos con las multitudes. Pero me di cuenta que cuando estaba con un grupo, era muy difícil que volviera a repetirse ese encuentro. Las multitudes eran encuentros esporádicos. El equipo que siempre permaneció cerca de él fue el equipo de 12. Ellos estaban bebiendo del Espíritu de Jesús. Ellos estaban bebiendo de las enseñanzas de Él. El mismo Señor los iba corrigiendo, les decía lo que deberían hacer, lo que no deberían hacer, que no pelearan, que no discutieran, que no buscaran protagonismo, etc. Y en esta manera el Señor fue formándolos y discipulándolos. Entonces, cuando el Señor me hace la pregunta, ¿cuántas personas Jesús discipuló?
Ahí yo lo entendí y dije, Señor, Jesús discipuló 12. Y me dice el Señor, ve tú y haz lo mismo. Pero me le puso un ingrediente más. Forme 12 personas. Invierte tu tiempo en ellos. Y ese tiempo implica no meses, va en años. Y luego que cada uno de estas personas que has entrenado haga lo mismo, se pueda reproducir en grupos de 12, en 12 discípulos. Les invierte el tiempo, les dedica, les orienta, les enseña, etcétera, y cada uno de ellos luego tiene que hacer lo mismo con otros 12. Entonces ahí yo vi en mi mente un crecimiento exponencial y entendí, Señor, esta es la llave que tú me estás dando para tener un crecimiento explosivo. Y así fue como empezamos ya a trabajar con lo que se llama el gobierno de los 12. Ahora, le llamamos G12, que la letra G significa gobierno, porque el número 12 significa gobierno, por eso le pusimos G12, gobierno de los 12. Y empezamos a ver que la iglesia empezó a crecer, empezó a reproducirse, empezó a multiplicarse, pero algo con lo que yo no contaba ni estaba preparado era que algunos de ellos que estaba discipulando no tenían el mismo corazón mío y empezaron a trabajar para su propia gloria, para su propia honra, y empezaron a sacar las personas de nuestro lado para llevarlas a discipularlas ellos mismos. Por lo general, todos los que hicieron eso fracasaron. Aunque estén dando pataletas de ahogado, eso ya fracasó, sucumbió. Pero aquellos que se mantienen firmes, Dios los va a bendecir, los va a respaldar y van a seguir creciendo, porque lo que Dios más mira es el corazón. O sea, cuando Dios escoge a alguien, lo primero que Él mira es cómo está su corazón. El corazón de Judas, nadie de los discípulos lo conoció. El único que lo conoció fue Jesús. Judas fue un hábil engañador. Quiso engañar a Jesús y logró engañar a los 11 del equipo de Jesús, que incluso la misma noche de la última cena, antes de que Judas saliera a vender a Jesús por 30 monedas de plata, el mismo Señor dijo, uno de los que está acá me va a traicionar. Y todos se miraban como preguntándose, ¿y quién será esa persona? Nunca ninguno desconfió de Judas. Cuando el Señor se acerca y le dice a Pedro, después de que había probado la Santa Cena indignamente, dice que a causa de esto Satanás entró en él. Y una vez ya Satanás estaba en él, Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Los discípulos pensaron que el Señor le había enviado a que hiciera alguna diligencia. No se dieron cuenta que el engaño de Judas había llegado al clímax y salió de ahí directamente a vender a Jesús por unas pocas monedas. ¿Y cómo terminó Judas? En la horca. Porque aquellos que son traidores no les va a ir bien. La misma conciencia los acusa. El espíritu acusador los va a perseguir y Satanás se las ingenia para ponerles tropiezo. Pero lo importante no es lo que les pase a los traidores, sino lo importante es que ustedes puedan invertir el tiempo correctamente en verdaderos discípulos, personas que sean moldeables. Ahora, también tuvimos personas dentro del liderazgo que se sentían que eran reyes y que los otros tenían que rendirle pleitesía. Hicieron cosas que hasta vergüenza da expresarlas a través de estos medios, pero trataban de manipular a las personas como a ellos mejor les pareciera. Eso nada tiene que ver con el discipulado. Los discípulos, aunque tienen un corazón de servicio, no son nuestros siervos. El Señor Jesús dijo, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy.
yo, el Maestro y Señor, estoy entre vosotros como el que sirve. El mismo líder tiene que dar ejemplo con su espíritu de servicio, no con su espíritu dictatorial que los quiere subyugar. Todo aquel que pretenda doblegar la voluntad de un discípulo, tenlo por seguro, no está bajo la unción de Dios. Porque si algo Dios respeta es la voluntad de las personas. Ahora, queremos decirle que lo del gobierno de G12 no es para traer división ni familiar, ni congregacional, de ninguna índole, porque esto es para engrandecer el reino de Dios y no para crear algo de conflicto. Por eso el mismo Señor empezó a trabajar conformando este equipo. Y así como lo expresó el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, el verso 27, y dijo, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Note que el mismo Señor es el que enfatiza que Él vino a servir, no para ser servido. Él vino a dar su vida por los discípulos. Ahora, cuando alguien anhela ministerio y anhela liderazgo, debe tener el mismo corazón de nuestro Maestro. Debe tener un corazón dócil, moldeable, un corazón de servicio. Y esta época que estamos prácticamente en una cuarentena que no sabemos cuándo va a terminar, es una época donde podemos utilizar los medios, el teléfono, contactos, llamar y tratar de animar a las personas. Gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios que ahora nos podemos comunicar a través de las redes y podemos tener contacto con ellos, pero siempre teniendo el cuidado de no doblegar la voluntad de nadie. Aún en los momentos en que el Señor Jesús se reveló a las personas, a las multitudes como el pan de vida, y que dijo, el que come mi carne come verdadera comida, el que bebe mi sangre bebe verdadera bebida. Las personas que lo escucharon dijeron, pero ¿cómo nos va a dar de comer su carne y beber su sangre? Dura es esta palabra, no lo entendemos. Y muchos dejaron de seguir a Jesús porque no entendieron esta palabra. El Señor no se levantó a correr detrás de ellos. Perdón, ustedes no me entendieron. Por favor, siéntese, les explico lo que les quise decir. No se ofendan. No, el Señor no era así. Él dejó que se fueran. Es más, se volteó y miró a los 12 y les dijo, si ustedes también quieren, se pueden ir. O sea, el Señor no estaba reteniendo a nadie. Y ahí fue cuando Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Recuerde, hacer discipulado no es rogarle a las personas para que estén con nosotros. Al contrario, si uno se quiere ir, no lo retengamos. Bien ido. Pero digámosle al Señor, danos discípulos que tengan el mismo corazón nuestro. Discípulos que ayuden a engrandecer tu obra, porque estoy trabajando no para el reino de un hombre, estoy trabajando para el reino de Dios y quiero que estos discípulos tengan una naturaleza eterna como la que tiene nuestro gran Rey. Queridos hermanos, queridos discípulos, que de verdad podamos nosotros entender los tiempos que estamos viviendo y lo podamos aprovechar hasta el máximo. Vamos a orar. Padre, en este momento te doy gracias por este ministerio, por esta iglesia, por estos discípulos que tú nos has dado. Ellos son tus hijos. Ellos tienen un corazón para ti, Señor. Ellos han pasado la prueba, han librado las batallas y se han mantenido. Yo pido, Señor, que a partir de hoy todo cambie en ellos, que tu mano esté sobre ellos y que así como lo enseña la palabra profética que diste a través de mi esposa, que se cumpla también en estas vidas, Señor. Que tú des el silbido y traigas esa multiplicación exponencial, que cuando estamos bajo tu unción y bajo tu gracia,
no se requiere de nuestro esfuerzo ni de nuestra angustia, solamente de descansar en ti y disfrutar de tus bendiciones. Por favor, Señor, que cada miembro de esta iglesia sea un líder y que entienda el poder de la reproducción y de la multiplicación. Señor, esta pandemia tiene que llevarnos a frutos abundantes y sobreabundantes, a cambios de muchos corazones para bien, de muchas vidas consagradas para ti, muchos hombres, mujeres, jóvenes y aún niños naciendo al ministerio. Soberano Dios, que se levante un ejército de personas 100% comprometidas contigo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Y a todos ustedes, gracias, que Dios les bendiga y que sigan disfrutando de las alabanzas y todo lo que el Señor tiene para ustedes.